Good morning and welcome to Anaheim First Christian Church's streaming service. This is our undivided service, which means you'll have the opportunity to worship in both English and in Spanish. Now, as we turn our hearts to worship, please remember to have your communion elements ready and we can partake together. Enjoy your service. Saw the light, no more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Yo vi la luz, no más tinieblas, no más temor. Ahora soy libre, Él me salvó. Gloria a Dios, yo vi la luz. I wonder, so aimless, life filled with sin. I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light. Saw the light, no more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Como un ciego andaba sin luz, en mis tristezas, sin mi dolor. Cristo me alumbró. Gloria a Dios, yo vi la luz, yo vi la luz, yo vi la luz. No más tinieblas, no más temor. Ahora soy libre, Él me salvó. Gloria a Dios, yo vi la luz. Jesus for rescuing me from breaking my chains and setting me free. Now I have traded the wrong for the right. Praise the Lord, I saw the light. Hey, I saw the light. I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Yo vi la luz, yo vi la luz. No más tinieblas, no más temor. Ahora soy libre, Él me salvó. Gloria a Dios, yo vi la luz. Gloria a Dios, yo vi la luz. My mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless
white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor mi Dios. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for You. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for You. Oh, we live for You. Holy, there is no one like You. There is none beside You. Open up my eyes in wonder and show me who You are, and fill me with Your heart and lead me in Your love to those around me. Recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por Ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. No hay nadie más que puede salvar, digno de entregarte mi corazón. Vivo por Ti, oh, vivo por Ti. Y santo Dios incomparable, tan inigualable, revela, Señor, Tu gloria y muéstrame lo que Tú eres. Pido que me llenes para dar Tu amor al mundo. Y santo Dios incomparable, tan inigualable, revela, Señor, Tu gloria y muéstrame lo que Tú eres. Pido que me llenes para dar Tu amor
Pondré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro y mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Good morning, friends. Today is Wednesday, and the reason that I mention it is for a couple of reasons. Today is really hot. It's a hot, rough day. Customers have gotten in fist fights at work today. I heard a literal cat fight outside in the parking lot. I think some of us are still trying to figure out what we saw last night. So many other reasons why this has made it for today. I've been really grumpy. So when I received a message asking if I wanted to do the communion meditation, I knew I had to say yes, because I knew there had to be something good about today that I wasn't seeing. And I know from past experience that sometimes our frustrating and grumpy days are the days that we need to stop and take a moment to figure out, what are we missing? What can we be grateful for? What is going on? And I had to think, what has been good about today? Because in some sad news, my coworker told me how her aunt is going to be passing away in the next couple of days. And that was really sad. But in the good part of that, she let me give her a hug for 10 minutes. And she got to tell me the happy things about her aunt and the things that mean the most to her. So we both got a hug. And I think we had both been needing a hug from not seeing people in a while. So that's a good thing. And another good thing about today is, in my grumpiness, some of my coworkers were showing me grace. They gave me grace today that I didn't deserve. And I wouldn't have realized that if it wasn't for stopping to thinking about recording a communion meditation. So as we take this time to think about the grace that we are given in God, through Christ, so much of it, not only that, the grace that we show each other, those day-to-day ones that impact our lives currently through all that we're going through. I'm going to pray for our communion. Lord, thank you for people that show us grace when we don't think we need it, when we just want to be grumpy or whatever else is going on. I pray that we will continue to turn to you and continue to remember to do the daily reading that they have set out for us. In your name, amen. So, for communion, the bread that we take to think of Christ's body that was broken for us. And the blood for the sins. Happy Sunday. He is jealous for me. He loves like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. No
His grace is an ocean we're all sinking. And heaven meets earth like an unforeseen kiss, and my heart turns violently inside of my chest. And I don't have time to maintain these regrets when I think about the way that He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. How He loves us. Muy buenos, para ustedes es días, para mí es noches, pero me emociona porque ya es un mes nuevo. Se nos está yendo el año a pasos agigantados, pero a pesar de que el año ya está viejo, hoy vamos a comenzar una serie nueva y vamos a hablar hoy de un tema que cuando lo estuve leyendo me pareció interesantísimo. Acabamos de salir de una serie corta de devorarnos la palabra, de comernos el libro de Dios, la palabra de Dios, y espero todos están haciendo su compromiso de estar leyendo la Biblia, ¿verdad? Y sobre todo, como habíamos dicho, de poder absorber los nutrientes que este libro tiene para nosotros. Pero hoy, fíjense, llevamos a un tema nuevo que me gustó mucho el título. Se llama como un despertar a quien realmente yo soy. Entonces lo he llamado despertares. Y vamos a hablar un poco acerca de Génesis 1, ¿verdad? Porque esta serie se va a enfocar un punto de vista un poco interesante acerca de quién realmente soy. Y no solamente estoy hablando individualmente, sino como humanidad. Y esto, por ejemplo, voy a comenzar con un dicho que decimos mucho en México. No sé si a ustedes les gusta hablar con refranes, pero nosotros aquí en la casa acostumbramos a hacerlo. Por ahí algunos de ustedes me han escuchado decir uno que otro refrán, pero hay uno que dice: no le pidas peras al olmo. Y pues, o sea, como un ejemplo, ustedes imagínense que ustedes toman una semilla y ustedes plantan como siempre hay sonidos ambientales porque estoy obviamente grabando aquí en el patio de mi casa. Tenemos una semilla y queremos plantar un olmo, ¿verdad? Y nosotros conforme va pasando el tiempo, la semilla revienta y comienza a germinar y comienza a salir esa plantita, se empieza a asomar y eso es lo que sucede, ¿verdad? Se tomó una semillita y esa pequeña semillita contenía elementos que solamente necesitaban de otros elementos para que esta semilla despertara, pudiera tener un despertar, pudiera tener un crecimiento, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros vamos a hablar en las siguientes semanas. La historia del cristianismo trabaja algo parecido. Si esta semilla que nosotros sembramos y tiene un despertar y crece, si sembramos un olmo, no vamos a esperar que nos dé peras, ¿verdad? No vamos a decir: oye, voy a sembrar un olmo y voy a esperar a que salga una pera, ¿verdad? Por eso de ahí que dice: no le pidas peras al olmo. Entonces, si tú tomas una semilla, mi hija hace poco compró unas semillitas de girasol, quería girasoles enfrente de la casa, y pues no se le dieron a la pobre, pero imagínense que mi hija siembra un girasol y de repente voltea y le dice a mí y a su mamá
híjole mamá, está saliendo un girasol, yo quería que saliera un rosal. Obviamente no va a suceder, ¿verdad? Así que la historia del cristianismo trabaja así. ¿Por qué? Porque es muy importante que entendamos que no se trata de convertirnos en alguien más. No es como decir, mira, esta era una terrible persona y luego conoció a Jesús y se convirtió en otra persona que nunca había existido antes o que nunca fue parte de esa persona. No. No es algo como que de repente no existía nada bueno dentro de mí. De repente tuve un encuentro con Jesús y de repente germiné a ser una persona que nunca había sido, algo que nunca había existido, ni siquiera en sus inicios. Y esa es de alguna manera a veces como nosotros contamos la historia del cristianismo, incluso ahorita yo mismo al decirlo. Muchos de ustedes estarán preguntando como ¿de qué está hablando? Claro que nos transformamos en otra persona, sí, pero lo que estoy diciendo es que, fíjense bien, que no nos vamos a transformar en una persona que nunca hemos sido, o sea que de repente nosotros tenemos la semilla del girasol y de repente sale un rosal. Fíjense bien, quédense conmigo, no pierdan el hilo de la situación. Esta manera de contar la historia del cristianismo es algo que a menudo nosotros hacemos. Es como si de repente al ser cristiano tú te tienes que convertir en algo que nunca has sido. Y síguenme lo que estoy diciendo. Esa es la forma como a veces nosotros contamos la historia de Dios. Dios plantó un girasol, pero yo como Dios quiero que se conviertan en rosales, que se conviertan en rosas, ¿verdad? Aunque la semilla es una semilla de girasol, yo estoy esperanzado a que salga otra flor. ¿Qué tal si en lugar de eso usted entiende que usted siempre ha sido un girasol, una semilla de girasol, ¿verdad? Pero esa semilla ha estado durmiente dentro de usted. Nunca usted ha tenido, nunca ha sido empoderado de tal manera que tenga un despertar en su vida. Ahora vamos ya como que me estoy haciendo bolas con los ejemplos de las flores y de las semillas. Una de las cosas que yo siempre sugiero que Jesús hace en nuestras vidas es que Él despierta algo que siempre había estado ahí. No sé si algunos de ustedes a veces han escuchado que dentro de nosotros existe el mapa para llegar a Dios. De alguna manera, yo alguna vez he dicho esto y lo creo, que si bien no todos creemos en Dios, todos tenemos la capacidad de llevar dentro de nosotros el Espíritu de Dios, porque así fuimos diseñados por Dios mismo, ¿verdad? Nosotros somos creación de Dios. La bondad y la belleza y la verdad ya han existido ahí desde siempre. Así nos creó Dios. Y tal vez no ha sufrido un despertar, ¿verdad? O tal vez simplemente haya sido una semillita que nunca germinó, ¿verdad? Que germinó y creció muy poquito, y tal vez no floreció. Pero muy dentro de cada persona existe esa bondad, esa esencia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y esto es lo que yo estoy diciendo, que es lo que debería decir la historia del cristianismo. Así que durante estas siguientes semanas vamos a nosotros como de alguna manera como que reclamar esta identidad que las escrituras ya hacen evidente de quién realmente somos. Durante estas siguientes semanas vamos a hablar acerca de ciertas frases, por ejemplo, cómo somos vistos, aceptados, perseguidos y también santificados. No son cosas en las cuales nosotros nos convertimos, son cosas que nosotros reclamamos para nuestra vida, cosas que ya estaban ahí y que simplemente necesitan germinar, que necesitan un despertar. Y lo que quiero hacer hoy es poner como que algún tipo de marco a este tipo de mensaje que vamos a estar hablando. Y nos vamos a ir desde el principio, desde la creación. Porque ¿qué es lo que sucede? Si nosotros no comenzamos aquí, en el lugar correcto, vamos a acabar contando una historia errónea. Y muchas veces la manera como los cristianos hemos contado nuestra historia es como si nuestra historia comenzara con el pecado, ¿verdad? Y si su historia comienza con el pecado, entonces usted necesita describir algo diferente. Usted está describiendo algo diferente y algo que nunca ha sido y que no es así.
La historia del cristianismo a lo mejor ustedes la han escuchado de la siguiente manera. Usted es un pecador. De hecho, todos somos pecadores y eso está de alguna manera como directamente enchufado en nuestro cerebro. Es parte de quienes nosotros somos y no podemos evitarlos. Así que no hay nada bueno dentro de usted y en el centro de usted, de su persona, usted es malo. Somos una generación caída, ¿verdad? Y eso es lo que usted lo lleva a tomar malas decisiones y de darle valor a las cosas que a usted le importan en esta vida. Y ese mal, que es el que esa fuerza que lo lleva, es la maldad que existe dentro de usted. Y esa maldad existe porque es algo que nosotros llamamos, o que muchas personas llaman, el pecado original, ¿verdad? Y ahí es donde comienza la historia. Cuando el primer hombre y la primera mujer rechazaron lo que Dios los había llamado a hacer, se fueron en contra de Dios y pecaron. Y esa naturaleza pecaminosa se pasó de generación en generación y siempre ha sido una parte de quién somos nosotros. Hasta ahorita, ¿les parece muy familiar esa historia? Bueno, ¿alguno de ustedes alguna vez ha escuchado que la historia comienza con algo parecido a esto? Fíjense bien. Así que, donde comienza tu historia, lo que hace Jesús es que Él te da esa habilidad de convertirte en algo más, porque tú y yo estamos podridos en lo que es el centro de nuestra humanidad y necesitamos convertirnos en algo distinto a lo que somos. Pero aquí está el meollo del asunto. Su historia no comienza con el pecado. No significa que el pecado no sea parte de nuestra vida o parte de nuestra historia. Pero aquí es algo que supersedes, que se sobrepone o que está por encima de, es algo que está conectado directamente a la esencia de quienes nosotros somos, antes de que el pecado entrara en este cuadro, y que se ha pasado de generación en generación. Y así es como se describe. Fíjense bien lo que dice aquí. Y para esos propósitos nos vamos a ir a Génesis, desde el principio, el capítulo 1, versículo 27. Dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense bien, a su imagen. Así que en la creación, usted y yo, varón y varona, hombre y mujer, toda la humanidad fue creada a imagen de Dios. Y no se rían porque dije varón y varona, porque en algunas traducciones de la Biblia así viene. No me equivoqué. Pero varón y hembra los creó. Fuimos creados a imagen de Dios, muy en el centro de lo que nosotros somos. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y eso es algo fundamental en la creación. Esta es la imagen que Dios implantó en usted, conectó en nuestro cerebro, nos enchufó de esa manera. Y ser realmente humano, fíjense bien lo que os voy a decir, el ser un humano en toda la extensión de la palabra es reflejar la imagen de Dios que existe dentro de usted. Lo voy a volver a repetir porque es muy importante. El ser plenamente humano, a pesar de que nosotros estemos acostumbrados a que el ser humano significa es sinónimo de pecado, el ser plenamente humano, ¿okay?, por diseño, es que reflejáramos la imagen de Dios en nuestra vida. Y al final de su creación, fíjense bien lo que sucede. Dios ve toda su creación, que culmina con su obra maestra, que es el ser humano, la humanidad. Y fíjense lo que dice aquí en el versículo 31. Dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Bueno, era bueno en gran manera. Antes de que el pecado entrara al mundo, antes de que ningún tipo de maldad, motivo o intención oculta, antes de que tomáramos decisiones destructivas, era todo bueno en gran manera. Y aquí es donde comienza su historia, mi historia. Esto es que nosotros originalmente fuimos diseñados para ser. Y esto es de hecho quienes somos. Está ahí. Es esa semilla que plantó Dios desde un principio en nuestras vidas.
en nuestra esencia, en nuestro espíritu. Y cada que el pecado, la destrucción, el quebranto, el quebrantamiento entra en la historia, no es porque es un reflejo de quién es usted realmente, no. Es porque en esos momentos usted está faltando a quien realmente es en realidad. Y lo que necesita aquí ser descubierto, ser despertado, es quién realmente usted es, en esencia, originalmente. Su historia no comienza con el pecado, comienza con bondad, con misericordia, con amor. La manera como entendemos y contamos esta historia es muy importante porque nosotros, este tipo de ideología no distinta a la que estamos acostumbrados a tener, nos lleva a definir quién realmente somos. ¿Okay? Padres, hagan esto con sus hijos y hacemos esto con nuestros hijos. Nosotros, por ejemplo, los damos una palmadita en la espalda, lo reconocemos, sobre todo en la edad de desarrollo. Y estas son las cosas, los pequeños logros que tiene que nosotros les celebramos, los impulsa para ir por más, ¿verdad? Por ejemplo, cosas como que, oye, qué bueno eres para las matemáticas. O en nuestro caso, ¿verdad? No son muy buenos para las matemáticas. Bueno, sí son, pero, por ejemplo, ay, qué bonito pintas, eres una pequeña artista. O no es por nada, pero mis hijas cantan muy bonito. Y, oye, cantas como los mismísimos pajaritos, ¿verdad? O eres un gran atleta, eres un gran artista, eres muy creativo. Y todas estas definiciones comienzan a moldear a la persona, no solamente en el sentido y en el aspecto de que los animamos a que hagan mejor, sino que mentalmente ya tienen una predisposición distinta a estar acomplejados o a estar siempre, no soy bueno para eso, sino enfocarnos, si eres bueno, sí puedes, y te impulsamos, y eso los define en su mente para seguir hacia adelante. Pero ¿qué hacemos también muchas veces los papás? ¿Verdad? Nos vamos al otro extremo. Eres un bueno para nada, ¿verdad? Nunca haces caso, ¿verdad? Todo te sale mal. Eres un inútil. Ni siquiera te esfuerzas, eres un haragán, eres un flojonazo, ¿verdad? Y los dos puntos de vista nos llevan a dos caminos distintos, ¿verdad? Porque muchas veces como padres nosotros es lo que definimos a nuestros hijos. Y como un paréntesis aquí, es algo que yo he llegado a descubrir, hermanos, que es muy importante. Sí es muy importante la disciplina, sí es muy importante de alguna manera exigirle a los hijos que hagan lo que tienen que hacer, sus tareas, que saquen buenas calificaciones, pero también es sumamente importante aquí en la mente definir quién son. Y nosotros, hermanos, somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, linaje escogido. Y si nosotros no nos sentimos así, entonces algo está mal. Tal vez no nos dieron esa educación nuestros padres, pero usted a sus hijos, déle esa educación. Usted a sus hijos, déle palabras de amor, de aliento, de positivo, ¿verdad? No nos tratemos de una manera negativa, porque lo que nosotros decimos se les queda grabado en la mente y les afecta en sus vidas. Así que somos nosotros definidos por algo que es bueno y hermoso, ¿verdad? Y eso no le quita que hay veces que nosotros no vamos a vivir esa expectativa. No significa que va a haber momentos y ocasiones en los cuales nosotros no vamos a poder vivir esa expectativa. Pero las etiquetas es algo, es como un croquis de lo que nosotros vamos a hacer el día de mañana, ¿verdad? La manera como nosotros nos definimos va a crear como algún tipo de profecía en nuestras vidas, y nosotros vamos a llegar a convertirnos en eso. Si usted le dice a su hijo que es un bueno para nada, el día de mañana va a ser un bueno para nada, se la va a creer, créame, ¿verdad? Si usted a su hijo le dice que es un campeón, que sí puede, él dentro de su mente va a saber que puede, va a crecer sabiendo que es un hijo de Dios, que es un príncipe, una princesa de Dios. Así que nos vamos a ir moviendo más y más hacia que nosotros nos definimos que somos. Así que nuestra historia comienza con el lugar del pecado original, con la bondad original. ¿O acaso su vida, tal vez su vida sí comienza con el pecado original, ¿verdad? Pero nosotros en realidad somos
primero, antes que ninguna otra cosa, somos una creación que es buena en gran manera, hecha a imagen y semejanza de Dios. ¿O acaso usted tal vez comienza siendo una persona quebrantada, un ser humano pecaminoso y que no hay nada bueno dentro de usted? Usted defínese. ¿Cómo usted se te va a definir? ¿Como un pecador? Y nosotros, fíjense que a veces hacemos esto como porque queremos dar como un sentido de modestia tremenda, que queremos dar honra y gloria a Dios en todo lo que hacemos. Pero fíjese bien, también usted está honrando a Dios cuando reconoce lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha hecho. Y Dios ha hecho algo perfecto. Usted, hermano, es una creación, hermana. Usted es una creación perfecta de Dios, hecha a su imagen y su semejanza. Y ahí es donde comienza su historia. ¿O no? Su historia puede comenzar que usted es una persona pecaminosa, que, como dice el Salmo por ahí, en pecado fui creado, dándose golpes de pecho. O sea, está bien que se sienta mal por haber pecado, está bien que sienta arrepentimiento, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero comencemos por reconocer que nosotros originalmente somos hechos de bondad, ¿verdad? Pero eso no significa, ¿verdad?, que nosotros erramos o nos desviamos del camino. El pecado definitivamente sí es parte de nuestra historia. Simplemente no es el comienzo de nuestra historia o la parte que define nuestra historia, ¿verdad? Así que tenemos que poner todo en su sano contexto. De hecho, cuando nosotros leemos las Escrituras en su totalidad, la manera como se habla del pecado no es que sea usted una persona mala, o sea, inherentemente. O sea, no significa que usted nació siendo malo, ¿verdad? Y yo he llegado a decir eso, hermanos, fíjense. Y no es que solamente se trata de una lista de cosas malas moralmente hablando, de que le dan como que, ya hiciste eso, tache, hiciste aquello, tache, hiciste esto, tache. No. Esa es una idea más grande que usted está perdiendo el punto de quién usted fue diseñado para ser. No está viviendo la humanidad genuina que Dios trazó para su vida. Creado a imagen y semejanza de Dios significa reflejar la imagen de Dios en nuestra vida. Y pecar es vivir una vida subhumana. Nosotros no fuimos diseñados para pecar, ni para ser pecadores. Vivir de manera pecaminosa es la forma infrahumana de vivir. Y aquí es como un teólogo del Nuevo Testamento, N.T. Wright, describe cómo las Escrituras hablan acerca del pecado. Pecado, por ejemplo, el apóstol Pablo y en las Escrituras de San Pablo, no es simplemente el quebrantar una serie de códigos morales, aunque puede ser reconocido de esta manera. Va más profundo que eso. Es perder el blanco, ¿verdad? Como cuando te ves el tiro al blanco, es errarle al blanco de la humanidad genuina. Eso es pecado. Es fallarle al blanco. Lo dicen en inglés, al target, y no estoy hablando de la tienda, pero incluso la tienda de Target tiene ese tiro al blanco. Es fallarle, errarle al blanco de la humanidad genuina. Así que el pecado, pues, entonces no es una raíz, ¿verdad? Es errar a quien realmente usted es. El pecado no es quien usted es lo que usted, a lo que usted se ha alejado. Es alejarse de quien es realmente. No es que usted está rompiendo una serie de reglas arbitrarias, es que usted está perdiéndose el punto, fallándole al blanco de quien usted es en realidad. Y la palabra hebrea que captura lo que sucede cuando reconocemos que algo que algo es verdadero en nuestras vidas, es la palabra hebrea shuva, que empieza con teshuva, que se pronuncia shuva. Es una palabra en hebreo que significa arrepentimiento y significa, fíjense, realmente regresar, ¿verdad? Regresar es como ir en una dirección y dar la vuelta en U y regresarse. Eso es lo que significa arrepentimiento, eso es lo que es la palabra shuva. No solamente de cambiar, me voy a ir para este lado, me voy a desviar el camino, me voy a regresar. No. Arrepentimiento es ir por un camino y dar la vuelta en U y regresar en la dirección opuesta. Amén. En algún punto Jesús cuenta una historia de shuva,
¿verdad? Y nosotros lo conocemos la historia, que es la historia del hijo pródigo, deja a su padre, le dice dame mi parte de la herencia, y va y se gasta todo lo que tiene y acaba viviendo una vida, pues una existencia que él no se imaginaba que iba a tener con todo el dinero que su papá le dio. Y cuando el hijo de repente cobra sentido nuevamente, tiene un despertar, ¿verdad? De repente dice, ah, caray, y recuerda quién era. ¿Y qué es lo que hace? Regresa a casa, donde al venir su padre sale a recibirlo, lo abraza, es bienvenido, ¿verdad? Regresa a casa. No es la historia de un hijo que se va y se gasta todo el dinero y se gasta sus bienes y luego de repente tiene un despertar y se va a un lugar distinto, como decir, híjole, ahora ya reconocí que la regué, voy a hacer algo productivo de mi vida. No, ¿qué es lo que hace? Regresa, ¿verdad? Cuando de repente tiene ese despertar a quién realmente es, porque recuerda quién es. En la casa de mi padre, así, él recuerda quién es. Se da cuenta el tipo de vida que ha estado perdiendo, quién realmente él nació para ser. Eso es Shuva, arrepentimiento. Así que regresa a casa, viene de regreso. Y eso es lo que las escrituras regularmente nos están llamando a hacer, es a regresar, a reclamar aquello que nosotros realmente somos, ¿verdad? Y no hablo reclamo de queja, sino a lo mejor no estoy usando la traducción correcta, fíjense, ahorita me estoy dando cuenta, es como volver a tomar posesión de aquello que una vez nosotros perdimos. ¿Y a qué es lo que estamos regresando? ¿Qué es lo que estamos reposeyendo? La vida que estábamos destinados a vivir. ¿Quién usted era destinado a vivir? De hecho, es por eso que el perdón de los pecados se trata precisamente de ser liberado, ¿verdad? Completamente restaurado de esa humanidad caída. El pecado es algo que nos atrapa, que nos engancha de tal manera que nos impide ser quien nosotros fuimos diseñados para ser, ¿verdad? Y vivir a imagen y semejanza de Dios y reflejar la imagen de Dios en nuestra vida es vivir de esa bondad, ¿verdad? Que fuimos nosotros originalmente creados para mostrar. Hay un lugar en la Biblia donde habla acerca de esto y está aquí, nosotros lo vamos a encontrar en Romanos 5 y lo vamos a leer en el versículo 17 y voy a ir leyendo paso por paso sí, versículo por versículo. Es el versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, ¿ok? Por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y aquí está hablando de Abraham, pues el hombre original, la primera creación de Dios. Él es como el arquetipo de lo que nosotros somos y muestra el patrón de lo que sucede en nuestras vidas, que somos creados con esa bondad original, pero que nos fuimos por caminos que no estábamos diseñados ni creados para andar, y experimentamos la muerte, ¿verdad? Porque estamos perdiéndonos lo que es la vida, estamos perdiéndonos de la abundancia, estamos perdiéndonos de quien nosotros estamos originalmente diseñados para ser. No es el comienzo de nuestra historia y no es la definición de nuestra historia, pero es parte de nuestra historia. Fíjense bien, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, ¿verdad? Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Cuánto más vamos a experimentar la bondad, ¿verdad? Y el perdón de Dios? ¿Cuánto más? Ese es el resultado de la abundante provisión y gracia y el don de la justicia. ¿Cuánto más vamos a, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reinarán en vida. Bueno, hágame un favor y subraya esa frase en su Biblia. Reinarán en vida. Ese es el resultado
pecado, de reconocer el pecado en nuestra vida, ¿verdad? De que nosotros estamos quedándonos cortitos al potencial del cual nosotros fuimos creados, porque le damos lugar al pecado. Y en lugar de eso, nosotros, en lugar de tener esta forma de pensar o de aferrarnos al pecado, nosotros lo que hacemos es que nos tomamos de la abundancia, de la provisión, de la gracia, de la justicia a través de Jesús. Es por eso que Jesús es tan importante en nuestra vida, hacer una realidad de nuestra vida, que sea parte integral de nuestra vida para poder nosotros tomar de la provisión, de la gracia, de la justicia que hay a través de Él. ¿Verdad? Confiar en el trabajo que el Espíritu Santo hace en su vida. Confiar en el trabajo redentivo que hizo Jesús, y el resultado de eso es reinar en vida, en otras palabras, ¿verdad? Usted ya no está esclavo ni atrapado por aquellos ciclos que lo hacen menos de lo que usted fue diseñado para ser. Usted está llamado a ser mucho más de lo que nosotros creemos. Es como aquellas personas que de repente van a pescar y atrapan un pescado y lo tienen en un contenedor, ¿verdad? Y alguien llega y lo libera. De repente alguien que le da lástima agarra, abre el bote y lo avienta el pescado, el pez nuevamente al agua. Eso es lo que hace Jesús, es reinar en vida, ¿verdad? No solamente se trata de la cuestión metafísica de que el día que muramos vamos a vivir una eternidad con Él, sino que se trata de lo que sucede en tu vida diaria. Es la vida que fuiste llamado a vivir. Así que cuando las Escrituras hablan del perdón de los pecados, de eso es lo que está hablando, de ser liberado, de que llega Jesús y abre el contenedor y nos libera de aquello que nos ha mantenido atrapados. Y al Jesús liberarnos de eso, te está dando la habilidad de ser quien realmente fuiste llamado a ser, un ser humano en toda la extensión de la palabra. Así que la historia del pecado no es su historia, ni la historia de quién usted es en realidad, no. No es donde comienza su historia ni mi historia. Y no deje que nadie jamás le vuelva a decir eso. Y no necesita ser lo que defina su historia. Usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Aferrémonos a esto, por favor. Usted fue creado con la bondad original, no con el pecado original. Y ahí está, y siempre ha estado ahí, porque esa es la semilla que Dios plantó en nosotros. Dios no sembró una semilla de girasol en nuestras vidas y espera que de repente nos convirtamos en una rosa. No, Dios siembra la semilla de bondad en nuestra vida, porque eso es lo que quiere, que despertemos a esa realidad de que somos la flor que Dios diseñó que fuéramos, ¿verdad? Y Jesús nos da esa capacidad de tener ese despertar, de vivir la persona que fuiste diseñada y creada para vivir. Pedro, vamos a leer ya como último, segunda de Pedro, si es que lo encuentro, que ahorita ya no veo nada, honestamente. Sé que estaba ahí entre Génesis y Apocalipsis, así que ahorita yo creo que sí lo encuentro. Siempre hago esa misma broma, nunca nadie se ríe, más que yo. Bueno, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice lo siguiente: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿verdad? Una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, ¿verdad? Y ese, nada más que es muy bonito, pero ese no era el versículo que tenía que leer, porque está en segunda de Pedro. Y este no lo estaba viendo a ver si estaban poniendo atención. Pero fíjense, ahora sí va la buena, del capítulo 1, versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Entonces, su poder está en usted y en mí. Ya fue dado, ya fue dispensado. Todo lo que usted necesita para vivir como una persona que usted fue diseñada para ser desde un principio. ¿Qué tal si esta vida de cristiano es algo a lo cual yo de repente ahorita en este momento, al estar escuchando esto, tengo ese despertar
y eso dejo que eso sea lo que defina mi vida, y de aquí en adelante esa es la vida que voy a vivir, eso es lo que me va a impulsar hacia adelante. Cristo en ti, Cristo en mí, nos da el poder de vivir como la persona que fuimos diseñados para vivir originalmente en la historia de la humanidad. Cuando Dios la escribió, así es como la escribió, así es como la diseñó, de vivir de ahora en adelante apegándonos a nuestra historia original, en lugar del pecado original, la bondad original. Dios los bendiga. Hasta la próxima.